¿Qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto que estén con nosotros y este programa se llama Armando Guzmán y Amigos porque ustedes son nuestros amigos y ustedes tienen aquí un asiento también, un micrófono y eso es lo que queremos hacer, expandir la conversación y llegar a los asuntos más importantes que hay entre México y Estados Unidos. Esta idea de un nuevo programa la tenemos masticando hace mucho tiempo, pero esta semana los acontecimientos de la elección en México y también la relación entre México y Estados Unidos y la preocupación de mucha gente de que esta relación no está desarrollándose tan suavemente como se había desarrollado anteriormente, nos ha hecho pensar que este es el momento de empezar con este programa. Y en este programa estará siempre junto conmigo haciendo todo este esfuerzo a José Pertierra, el famoso abogado de inmigración de los Estados Unidos, el mejor abogado de inmigración de Estados Unidos para mí y para mucha gente. Ahí lo tienen. José Pertierra estará con nosotros siempre y ahora está también el señor Fulton Armstrong. Y a Fulton le tengo que agradecer el que esté con nosotros porque es a fondo México y Latinoamérica, que ha estado en el Consejo Nacional de Seguridad, que es el organismo en la Casa Blanca que se encarga precisamente de cuestiones de seguridad y que tiene dividido al mundo en diferentes áreas. El señor Armstrong estuvo encargado de la porción latinoamericana. Él ha estado en la sección de intereses en Cuba también, en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Conoce a fondo la situación, relaciones México, Estados Unidos y Estados Unidos-Cuba. Y estuvo también en la Central de Inteligencia. De eso no nos va a platicar mucho, pero sí nos va a platicar acerca de la cuestión estratégica que hay en el continente. Señores, muchas gracias, bienvenidos. José, este es tu programa, tú vas a estar siempre aquí y te agradezco mucho que lo estés haciendo. Una nota nada más personal. Fulton, tú conociste también a Pablo Sánchez. Pablo quería hacer este programa con nosotros. Esa idea siempre fue de Pablo. Pablo se nos fue. Nos encontraremos con él algún día más. Pero mientras, este programa también está dedicado a Pablo y Pablo estará presente con nosotros en espíritu siempre. José. Así es, gracias Armando por esa presentación y gracias por este programa. Y es verdad, lo hablamos con Pablo muchísimas veces y estará con nosotros cada vez que hacemos el programa. Sobre Fulton quiero añadir dos cosas. Uno, habla perfecto chino. O sea, si quieres hablar de China, se la conoce a la perfección. Y dos, es el mejor cocinero que yo conozco. Hace hasta su propio pan y su propio helado. O sea, no nos podemos equivocar con él. Tenemos que hacer un programa también sobre eso, Fulton. Pero la cocina. Y los frijoles negros también, ¿ok? Los frijoles negros. Y picosos. Vamos a los frijoles negros precisamente. No hay cubano que se puede disparar los frijoles negros de Fulton porque Fulton le echa un poquito picante. Y tú sabes que en Cuba militan contra los picosos. No sé por qué, pero es así. Decían que tenemos 4 papilas gustativas. Arroz, frijoles, carne de puerco y platanito. Y nada de picante. Por eso se desesperan los cubanos en México. Yo no, bueno. A mí me gusta lo picante. Fulton, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por venir. Estamos viendo con mucha preocupación que la relación entre México y Estados Unidos se ha hecho más tirante últimamente. No quiero decir que la culpa sea o de México, tampoco quiero decir que la culpa sea de Estados Unidos. Son las circunstancias que se han venido dando. Ahora, en medio de todo esto y en medio de un reclamo por parte del gobierno de México acerca de que la Agencia Internacional de Desarrollo está ayudando a organizaciones que, según el presidente de México, son contrarias a él y que quieren darle un golpe de Estado, la relación se ha hecho más estrecha, más tirante. Y después de eso, el presidente Biden esta semana ha dado órdenes de que tanto en Centroamérica como en el mundo entero, la guerra en contra de las mordidas, de la corrupción, sean aplicadas para que esta corrupción se vaya. En medio de todo esto está llegando Kamala Harris con una encomienda enorme. ¿Cómo ves tú todo esto? Yo lo veo tan complicado como usted ha descrito. La cosa es muy difícil. Especialmente hay que recordar que venimos de 4 años, después de 4 años de Trump, que fue una época sumamente difícil para ambos países y para la región, en que nuestra política se basaba en capricho
o en asuntos políticos de solamente una pequeña zona, un pequeño sector del pueblo latinoamericano o americano aquí en Estados Unidos, especialmente a través de la óptica de nuestra política hacia Cuba y después hacia Venezuela. Yo creo que todas las relaciones de nosotros entre nosotros y América Latina han sufrido mucho durante esos 4 años. Bien, vienen el equipo de Biden, que es un equipo que no tiene mucha experiencia, no tiene muchos años, no están seguros en sus puestos por las batallas políticas que suceden aquí en Washington y se enfrentan con esos problemas que son problemas estratégicos que no tienen, ninguno de esos problemas tiene solución fácil. En cuanto a, por ejemplo, la promoción llaman promoción de democracia, que en algunos países, la verdad es que son programas cambio régimen, esos son una herencia que sacaron de otros gobiernos, incluyendo el gobierno de Obama, que pasaba ahí también la misma cosa. Y también son herederos del gran problema de la migración que tiene factores desde hace décadas que no van a ser fáciles de resolver. Y también una relación bilateral muy complicada con nuestro vecino al sur, nuestros hermanos mexicanos, que entran también con un gobierno que se iba a enfocar casi totalmente en los asuntos internos, pero nosotros lo vamos arrancando a jugar un papel bilateral que no les agrada, porque no es un papel. Ser policía nuestra, patrulla nuestra, en nuestra propia frontera, y en el sur, entre Guatemala y México, ese papel es sumamente difícil para el mexicano que quiere enfocarse en sus problemas orgánicos. Y la corrupción que es un cáncer que no ha empezado, no es asunto de 2 años, 3 años, tiene ya décadas, sino siglos de desarrollo. Parar eso mientras nuestros socios en asuntos más inmediatos como el asunto de inmigración, el asunto del narcotráfico, etcétera. Nuestros socios, nuestros aliados, nuestros partners, ellos también están metidos en la cosa. Así que es sumamente difícil, es una lástima que tenemos una vicepresidenta tan genial que ahora se ha metido eso y se puede ver en la política partidista de los Estados Unidos que los ataques y además están sembrando problemas para atacarla a ella en los próximos años, porque ella es una candidata futura a la presidencia y es una mujer es genial. Así que sí, bien complicado, que no tiene solución fácil y tenemos una situación política aquí en Estados Unidos, pero me imagino que también en México, muy sensible, en que desarrollar soluciones con las broncas diarias que estamos experimentando actualmente va a ser sumamente difícil. José. Una pregunta. Mira, hay ciertas batallas que el gobierno de los Estados Unidos a través de las décadas ha librado en relaciones exteriores. Por ejemplo, la batalla cuando Jimmy Carter, especialmente, de defender los derechos humanos. La batalla que están haciendo contra el narcotráfico, particularmente en Colombia. La batalla ahora contra la corrupción. Pero de mi óptica, a mí me parece que los Estados Unidos ha politizado esas batallas. Todo el mundo defiende los derechos humanos, todo el mundo ataca el narcotráfico, todo el mundo ataca la corrupción, pero si lo politizas, eso puede resultar o resulta en injerencia de Estados Unidos en estos países. ¿Cómo lo ves tú del punto de vista? Yo lo veo exactamente por los factores políticos. Además, vamos creando industrias. En cada política norteamericana tenemos esta manía de crear industrias que van a hacer nuestro trabajo para nosotros, sea la industria antinarcotráfico, sea la industria de promoción de democracia, sea la industria de anticorrupción. Incluso en muchos países, los ONGs que nosotros hemos creado a través de los años, entrenado a través de los años, se convierten en una industria. Y es una injerencia entonces sobre la cual nuestros políticos pierden control, porque la industria tiene mayor influencia. Si analizamos bien la relación Estados Unidos y Cuba, hemos creado varias industrias. La industria
de televisión y radio, la industria de promoción de democracia, la industria de esto, los demás, y estos vienen siendo factores que juegan una influencia grandísima sobre nuestra capacidad de hacer políticas nuevas y cambiar políticas fallidas. Esta mañana, José me señalaba una información que es verdaderamente importante y que va a esto que tú dices y que va también a lo que veremos un poquito más adelante en el programa. Ivy Peña estará aquí con nosotros. Ha publicado un editorial acerca precisamente de todo esto en el Newsweek y en USA Today y en algunos otros medios. Pero lo importante acerca de esto, de lo que tú dices, Fulton, también, es el hecho de que ahora Estados Unidos, en una forma muy discreta, está hablando hasta con 8 organizaciones, ONGs, que serían las que determinarían quién podría, de los centroamericanos y de los otros extranjeros que vienen buscando entrar a Estados Unidos, porque hay cubanos, colombianos, argentinos, brasileños, de todas partes y también de algunos otros continentes, que las ONGs serían las que determinarían quién tendría acceso a ese asilo en Estados Unidos. Estados Unidos está lavando las manos y está diciendo a las ONG lo recomiendan y esa recomendación es la que seguiremos nosotros. Eso es absurdo. Las leyes de Estados Unidos no dicen eso. Las leyes de Estados Unidos dicen que inmigración y el gobierno de Estados Unidos tiene que balancear todo esto y determinar quién entra y quién no como asilado en Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes dos? Bueno, yo no experto sobre asuntos migratorios, pero yo creo que también es otro aspecto de la politización de la política, en que nosotros no queremos jugar, no queremos aplicar las leyes, no podemos usar los procesos ya que sabemos bien cómo son y preferimos que venga otra gente y a tener una voz. Así que, pero José, no sé. Mira, no, es verdad lo que tú dices, Fulton, y me alegro que has planteado esto, Armando, porque la ley se supone que es transparente, está escrita y entonces tú ves si hay precedentes para ciertas interpretaciones o no, a ver quién califica y quién no. Cuando tú ocultas el proceso para determinar quién califica para asilo, cuando no publicas cómo se llaman las ONG o quiénes son que están llevando a cabo esto, entonces no solamente privatizas eso, sino el juego no es parejo para todos. Pero déjame decirte otra cosa, hay precedente para esto. Curiosamente, en la década de los 30 y los 40, cuando muchos judíos estaban huyéndole al régimen nazi de Hitler en Europa, los Estados Unidos apoderó a ciertas ONGs en Europa para determinar cuáles serían los judíos que debiesen beneficiarse de la inmigración a los Estados Unidos. ¿Y ellos qué hicieron? Escogieron los mejores músicos, los mejores matemáticos, los mejores comerciantes, la élite de la comunidad judía, y eso es lo que trajeron acá. Los otros, desafortunadamente, muchos de ellos fallecieron, mataron a 6 millones de judíos en Alemania. O sea, no es pareja la cosa. Me alegro que vinieron todos estos genios para acá, pero siento mucho que todos los pobres infelices que se quedaron allá fueron asesinados. En México hay otro. Adelante, Fulton. No, iba a decir algo muy sencillo. Yo, habiendo trabajado tantos años en el gobierno, cumpliendo con la ley nuestra, aplicando los criterios seriamente considerados por nuestro Congreso y desarrollados por nuestra burocracia, a mí no estoy totalmente cómodo de que alguien fuera del gobierno esté haciendo decisiones. Si tiene cualquier persona alguna información que necesitamos, pues que venga con esa información y la vamos a considerar. Pero la verdad es que nosotros tenemos leyes, tenemos leyes y tenemos procesos y debemos siempre hacer los procesos de una manera más transparente que nada. Déjame regresar a la relación directa de México y Estados Unidos. Causó una gran cantidad de comezón, realmente, de inquietud también. El hecho de que se dijo primero que era el director de la CIA, viajaría a México y estaría unos días antes para preparar la llegada de la vicepresidenta. No es muy frecuente, entiendo yo, que el director de la CIA sea parte de una avanzada así. Aunque me dicen que en otros gobiernos, el de Calderón, hubo también avanzadas y hubo también comunicaciones. Pero ¿tú cómo ves esto? Y finalmente no fue el director de la CIA, sino fue el subdirector de la CIA el que fue a México. Pero
¿Por qué es que se hace esto? ¿Qué tiene que ver la CIA en preparar una visita vicepresidencial? Cuando el asunto es inmigración y cuando el asunto son otras cosas, no seguridad. No estamos hablando de Al-Qaeda y inmigración a Europa o alguna cosa así. Estamos hablando de otra cosa, pero ¿por qué la CIA metida en eso? Bueno, yo creo que yo no lo veo como nada misterioso, nada malo. Es porque hemos tenido muchas tensiones en los últimos 2 o 3 años sobre actividades de la inteligencia norteamericana o la DEA, ellos sobre pleitos o casos que ellos iban montando sin ninguna coordinación con el gobierno de México. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es un esfuerzo por ambas partes de regresar a un nivel que ayuda, un nivel que tiene una ventaja mutua para ambas partes y después seguir adelante. Y eso normalmente cuando va un jefe de Estado o la vicepresidenta o quien sea, van los equipos necesarios para que la visita sea exitosa, incluyendo en esta parte de coordinación entre las varias agencias. Así que yo lo veo como algo muy normal y muy positivo porque la verdad es que en los intereses de ambos países están en el interés de ambos países que Kamala sea exitosa en todo lo que hace en la relación bilateral. José. Fue David Cohen, ¿no? El subsecretario, el que fue. Sí, el subdirector de la CIA. Sí, yo lo que vi es que el propio gobierno de México dijo que era una visita de rutina. Y si hay comunicación entre los dos servicios de inteligencia, eso probablemente beneficia a los dos si es respetuoso el trato. Yo me acuerdo que ocurrió el caso del general que los Estados Unidos estaba procesando en Nueva York y debido a que no le informaron a México de que iban a detener al general cuando venía de una visita a California, a Los Ángeles yo creo, lo detuvieron y lo procesaron, lo encausaron en Nueva York y México protestó y devolvieron al general. O sea, para evitar ese tipo de cosas me alegro que hay comunicación entre los dos países. Exactamente de acuerdo, totalmente. ¿Por qué se hacen cosas así, Fulton? Porque esta detención del general Cienfuegos no es una casualidad y no solamente es un militar de muy alta graduación, es un ex secretario de Defensa Nacional. Se le acusa en Estados Unidos de narcotráfico y después se lo regresan a México. México lo absuelve sin ninguna investigación. Pero queda todavía la tirantez aquella que terminó, como tú dices, sacando a la CIA o quitándole a la CIA muchas de las libertades que tenía para hacer su trabajo dentro de México. Ese caso para mí aún quedan muchos misterios. No sé exactamente cómo sucedió, pero culturalmente yo sé que nuestra burocracia, yo creo que todos los países tenemos nuestros burócratas que a veces van un poco más allá en cuanto a su independencia y su capacidad de moverse sin mayor coordinación con los niveles más altos en cuanto al impacto bilateral, etc. Yo lo veo como algo que hicieron, que se dieron cuenta que fue un error y trataron ya de arreglar la cosa, especialmente con esta coordinación que yo supongo fue el propósito principal de la visita de Cohen en México, de decir, no, somos hermanos, vamos a trabajar juntos, no somos enemigos. Porque en la burocracia nosotros a veces, yo creo que nuestro país comete este error. Otros grandes países como los rusos también lo hacen, quizás los chinos también, las agencias, o sea, las agencias antinarcotráfico o las agencias de inteligencia a veces van más allá de su propio poder y tienen que siempre ser recordados por nosotros que ellos trabajan para nosotros, no al revés. Me hubiera gustado muchísimo, Armando, que México hubiera procesado a General Cienfuegos. Porque yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos hizo la cosa mal y quizás no tenía vela en ese entierro para procesarlo aquí sin avisarle a México primero. Pero después que General Cienfuegos llega a México, oye, como tú dices, parece que no investigaron los hechos y seguro no lo procesaron. Y eso es un error. Una cosa más, Fulton, una última pregunta. ¿Tú ves, como muchos de nosotros, que la tarea que le han dado a Kamala Harris es una tarea imposible? Es algo muy difícil. ¿Cómo vas a detener a la gran cantidad de gente que quiere venir a Estados Unidos
y cuando va a haber algún tipo de inversión. Y les voy a decir una cosa, me llamó mucho la atención, porque Nestlé, a través de Nescafé y algunas de las otras organizaciones que van a invertir ahora en Latinoamérica y en Centroamérica, no son nuevas, están allá. Y una de las cuestiones que me decían mis amigos centroamericanos es, oye, esto no tiene nada nuevo, esta gente ya invirtió aquí y lo que se han llevado, se lo han llevado y no nos han pagado el precio justo. Entonces, que vengan otra vez a hacer lo mismo no va a solucionar absolutamente nada. ¿Cómo lo ves tú? No, es Mission Impossible, que ella y se mete en las primeras semanas del nuevo gobierno en que ella debe estar aprendiendo cómo manejar la máquina y resulta que metida en asuntos estratégicos tan complicados con tantas décadas de historia, ella resulta que puede convertirse en herramienta manipulada por la burocracia. La burocracia siempre va con las mismas soluciones de siempre. Además, la burocracia a veces defiende a nuestros socios en la región pensando que, bueno, son los únicos con quien podemos trabajar, tenemos que seguir haciendo la misma cosa. En cuanto a la anticorrupción, ¿quién no está de acuerdo con eso? Pero el problema es, la bronca va a salir en cómo lo logramos. Si nosotros, a través de estas décadas de crisis en Centroamérica, empezando o antes de las guerras, o que las guerras civiles en eso, no hemos resuelto, no hemos puesto suficiente enfoque en las causas estratégicas. Sí, como ella dice que vamos a raíz, vamos a root causes, dice que es totalmente correcto, pero estas root causes han sido bastante obvias ya por décadas. Y si nosotros tenemos o no la disciplina para ir a resolver esas cosas y hacer una política dura, es decir, en lugar de ir a la misma gente de siempre, las mismas élites a buscar apoyo o buscar otros socios, ¿por qué no vamos desarrollando otras voces? Las voces, en algunos países, las voces indígenas, las voces de mujeres, las voces nuevas, fuera de la burbuja en que nosotros y nuestros empresarios o quien sea viven en una burbuja. A nosotros tenemos que salir de esa burbuja y buscar otros socios y ir desarrollando, escuchando, haciendo caso a lo que dicen. El caso de Honduras es un caso sumamente severo en que nosotros hemos sido convencidos por las élites que son élites sumamente corruptas en ese país, que no hay alternativas. Tenemos que seguir con Juan Orlando porque no hay alternativas, porque mira, Mel Zelaya esto, mira lo otro. Y nosotros hemos caído en trampas, sus broncas de familia, nosotros ya somos partidarios. Aquí tenemos que romper ese hábito nuestro de someternos a la manipulación de los gobiernos locales, de las élites y buscar nuevos aliados, nuevos socios, nueva mentalidad y cumplir lo que nosotros decimos que estamos tratando de empujar. Es, por ejemplo, la democracia, la transparencia, etcétera. Y reconocer la responsabilidad. Perdón, Armando, dale. Adelante, no. Y reconocer la responsabilidad de los Estados Unidos en los problemas de Centroamérica y América Latina. Que los Estados Unidos fue partidario ahí, no fue imparcial. Los Estados Unidos respaldó con fondos, con asistencia militar a los regímenes más corruptos en la historia de América Latina. En el caso de Guatemala, por ejemplo, que resultó en el asesinato, la desaparición de más de 200,000 personas. Es una barbaridad. Clinton mismo pidió disculpas de eso, pero después de Clinton nadie reconoce la responsabilidad de los Estados Unidos. Y por último, con esta cosa del asilo, el problema que hay aquí, desde el punto de vista de un abogado de inmigración ahora, el problema que hay aquí es que alguien viene, pide asilo, pero las cortes están tan atoradas que te dan una audiencia en el 2024, 2025 quizás, y después te la postergan un poquito más. La semana que viene, Inmigración y el Departamento de Seguridad va a publicar una directriz a los fiscales que deberían haberla hecha desde que Biden asume la presidencia, pero lo van a hacer ahora, donde le dicen a los fiscales que tienen la discreción para no procesar a ciertos individuos que ya están en trámites de inmigración, en proceso de deportación. En otras palabras, sacarlo de las cortes.
personas que han estado aquí mucho tiempo, que tienen familia, que los delitos son menores, que lo que sea, ¿eh? Si hacen eso, limpian la corte de muchos casos que están ahora atorando el sistema y emplean más jueces justos, no jueces de trumpistas como los que escogió Trump. Y quizás si crean un sistema judicial donde los jueces no son empleados del Departamento de Justicia como son ahora, sino jueces independientes del Ejecutivo, independientes del Departamento de Justicia. Entonces quizás las personas pueden ser procesadas y juzgadas justamente y no como ocurre ahora. De esto precisamente vamos a hablar en el siguiente segmento. Uno de los problemas, invitándote, Fulton, al programa es que no te queremos dejar ir. Es siempre tan interesante lo que dices. Es siempre tan importante lo que dices. Pues cuando dice Armando Guzmán y amigos, yo también quiero sumarme. Está sumado y además ha sido un gran gusto y un gran honor tenerte. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego, Armando. Hasta luego, hasta muy pronto. Hermano. Ven cuando tú quieras. Ok, gracias. Vamos a seguir. Gracias, Fulton. Vamos con Ivy Peña. Ivy es alguien a quien yo respeto mucho porque hace un trabajo muy importante, porque además es alguien muy dedicado a la cuestión migratoria y la cuestión de los derechos de los migrantes. Si usted se da cuenta en esta reunión entre México y Estados Unidos con Kamala Harris y el presidente López Obrador, se va a tratar de establecer la mecánica que habría y lo que haría México y lo que haría Estados Unidos para regular los flujos migratorios hacia el norte. La inversión de Estados Unidos o la inversión que ha buscado la vicepresidenta es para detener a los centroamericanos en su casa. Pero no ha sido solamente eso, ahí está también la cuestión de seguridad. Y la cuestión de seguridad tiene también que ver mucho con México. ¿Y qué va a pasar con los que buscan asilo y que al no poder cruzar a Estados Unidos, porque Estados Unidos continúa manteniendo algo que se llama Título 42, que es algo absurdo que encontró Donald Trump para impedirle a la gente entrar durante la pandemia? Una vez que la pandemia está reduciéndose en Estados Unidos, entonces ahora hay que imponerle también algún tipo de orden a los flujos migratorios que van a llegar. Si no se hace, entonces esas personas se riegan por todo el país, por todo México. Se crea una situación muy tirante. En la frontera y en las ciudades de la frontera norte hay un aglomeramiento de estas personas. Hay cinturones de miseria causados precisamente porque ellos no pueden trabajar, no pueden ganarse la vida y porque en muchas ocasiones no hay empleo, por eso vienen del otro lado. Entonces, este tipo de cosas requiere de gente que tenga cuidado con los derechos de esos migrantes. Y Ivy ha publicado en USA Today esta semana y también en Newsweek este fin de semana, y usted lo puede ver en la revista Newsweek en español. En México se distribuye por todas partes. Leer este editorial que es tan importante y en el que Ivy señala que no todo lo que brilla en Estados Unidos es oro y que muchos de los inmigrantes que vienen se encuentran con condiciones de trabajo que no son las que les habían prometido y entonces una de las soluciones que lleva la vicepresidenta a México es la de los trabajadores temporales. Ivy dice, esta cuestión de los trabajadores temporales es muy peligrosa. Y no sé si esté ya Ivy con nosotros y si esté en línea, pero de esto queremos platicar con ella. El hecho de que esté mi amigo y mi hermano José Pertierra en este programa hace que las cosas sobre inmigración sean mucho más claras. Él siempre es quien nos aclara todas estas cuestiones difíciles de entender. Pero con los dos ahora podríamos analizar qué es lo que se puede esperar de esta visita de la vicepresidenta, a dónde iríamos con todo eso, qué es lo que pasaría entre los dos gobiernos y qué papel cada uno de los gobiernos tiene que jugar. Porque al final de cuentas el gobierno de México tendrá que decidir qué papel juega no solamente en la frontera norte, sino principalmente en la frontera sur. Sí, el plan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en cuanto a tener plantaciones de árboles en diferentes lugares y entonces ese tipo de cosas ha hecho
que la propuesta original se haga más complicada. Pero la cuestión de los trabajadores temporales sigue ahí. Ivy está con nosotros, déjenme darle la bienvenida. Ivy, ¿estás aquí? Todavía no. Pero está ya por unirse con nosotros. Por cierto, mientras te quiero platicar acerca de Marvin Contreras. Marvin Contreras es el director técnico y el autor técnico de todo este tinglado que hay para sacar este programa desde diferentes lugares. Marvin es nuestro director técnico, es alguien a quien yo admiro mucho porque es una de las personas que más sabe de televisión y es uno de los mejores directores técnicos que yo he conocido, si no el mejor director técnico que he conocido en esta industria. Entonces, él está con nosotros. Muchas gracias, Marvin, por ser parte del grupo y por ser parte de los amigos que estamos unidos cada fin de semana aquí con usted para platicar acerca de todas estas cuestiones. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante esta semana, pero lo que sí le puedo garantizar es que en los próximos programas iremos analizando no solamente lo que vaya ocurriendo en la semana anterior, que siempre es importante clarificar, porque a mí me parece que además de la regla que seguimos los periodistas de en dónde, cómo y cuándo y qué, lo que es muy importante es también decir por qué. Y para ese por qué está hecho este programa, para ir un poquito más a fondo de las causas que vemos en las notas periodísticas de todos los días y para que todos entendamos en realidad qué es lo que provoca que las acciones en Estados Unidos tengan el impacto que tienen en México y viceversa. Entonces, de esto seguiremos hablando. Ahí ya la veo, está con nosotros. Me da un gusto enorme. José Partierra continúa también con nosotros en cuanto nos pongamos de acuerdo en cuanto al orden de las cajas en el programa. Pero Ivy, te quiero dar la bienvenida primero. Enseguida te quiero felicitar. Leí tu editorial en USA Today esta semana y después me dio muchísimo gusto ver que también la revista Newsweek retomaba otro de tus editoriales precisamente acerca de lo que se espera en México con la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris. Bienvenida. Gracias, Armando. Qué gusto verte. Cuéntale a la audiencia qué es lo que tú estás diciendo y por qué te parece que hay incongruencia y hay injusticia también en la forma en la que se establecería el programa de trabajadores migrantes temporales de Centroamérica y de México en los Estados Unidos. Cuéntanos por qué. Mira, trabajo en una organización que se llama el Centro de los Derechos del Migrante. Somos una organización. Hemos documentado miles de casos de abuso para personas migrantes bajo estos programas. Entonces, lo que ha demostrado es que pese a una estructura fallida que permite y más que eso facilita la explotación de personas migrantes, tenemos a ambos gobiernos, tenemos a AMLO y al gobierno de Biden-Harris y están tratando de enaltecer estos programas como si fueran un remedio para las personas que están solicitando asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que nosotros alegamos es que esta es una estrategia no solo incongruente, sino también peligrosa, porque la realidad es que aunque muestran una actitud obstinada y se dedican a decir que estos solicitantes de asilo son migrantes económicos, nosotras sabemos que están huyendo de condiciones peligrosas en sus países, de crimen organizado, de persecución por su orientación sexual, por su religión, por su género. Entonces, sabemos que estos programas, para empezar, no dan ninguna clase de camino a la ciudadanía, no dan permanencia. Es una sentencia para que estas personas regresen a su país de origen a ser violentadas. Lo que estamos diciendo básicamente es que los programas de trabajo temporal, como están estructurados de esta manera, sin movilidad laboral, con protecciones muy limitadas, no son un remedio para disminuir el flujo de personas en la frontera sur de los Estados Unidos. Eso que tú mencionas es muy importante porque sin movilidad lateral quiere decir que una vez que reciben una visa de trabajo condicionada a cierto tiempo para cierta actividad con cierta empresa, están obligados a trabajar en eso precisamente, solamente en eso y solamente con esa empresa. El hecho de que puedan trabajar con otros que le paguen mejor o le den mejores condiciones de trabajo, en realidad al final no puede existir porque el gobierno ya estableció un criterio y una sola compañía en la que esas personas pueden laborar. El otro problema que hay es que esas compañías pueden tratar a estas personas
en la forma en la que les dé la gana. Y si los quieren maltratar, los maltratan. Y eso ocurre también. No les pagan lo que les prometieron, les dan condiciones de trabajo distintas. Y en uno de los editoriales tuyos que leí esta semana en USA Today, tú hablabas de una veterinaria, una doctora veterinaria de México, que había encontrado trabajo no sé si era rancho, en una compañía de producción en la que había animales, vacas, etcétera. Y ella pensó que venía como veterinaria, ella tiene el título de doctor de médico veterinario en México, y cuando llegó aquí la pusieron a sacar estiércol, a palear estiércol, a limpiar los establos y a hacer otro tipo de cosas que no es lo que ella quería, y obviamente no las condiciones ni tampoco los sueldos. Ese tipo de riesgo es el que existe, y por eso decía yo al principio que no todo lo que brilla es oro en cuanto a la cuestión laboral en Estados Unidos. Exacto, y el editorial que mencionas, de hecho, fue escrito por Adriana, que fue la veterinaria quien pasó por estas condiciones. Y lo vemos como una tendencia más grande de empleadores estadounidenses, de granjas, justamente como lo estabas mencionando, que están reclutando a jóvenes veterinarios y veterinarias en universidades en México. Y les están vendiendo esta oportunidad de desarrollo profesional cuando en realidad llegan a Estados Unidos y sus condiciones no solo son deplorables, sino es una tergiversación de las condiciones que se les prometieron. Están haciendo trabajo manual y eso no es lo que se les prometió en su lugar de origen. Y muchas de estas personas pagan cuotas exorbitantes por la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, llegan endeudados. Lo que significa que si una persona llega endeudada a su lugar de trabajo, Estados Unidos, después de pagar no solo una cuota de reclutamiento, sino también el viaje en avión, tal vez los hoteles en la ciudad en la que sacó la visa, significa que es muy improbable que reporte las situaciones de abuso de parte de su empleador. No solo porque, como decías, la movilidad laboral es limitada, es decir, una visa ata a una persona a su empleador, y tiene protecciones muy limitadas, sino que las deudas significan que si son despedidos y enfrentan represalias por reportar avisos, regresarían a su comunidad de origen con deudas que simplemente no se podría pagar sin ese trabajo en Estados Unidos. Entonces es un ciclo de explotación que está facilitando la mera estructura de los programas de trabajo temporal. Y por eso es aún más preocupante que se quiera usar esta estructura de migración laboral para personas en una situación aún más vulnerable, como lo son las personas que están tratando de solicitar asilo que provienen del Triángulo Norte, cuando sabemos que las condiciones que están viviendo en sus países de origen pueden ser letales. En una ocasión en que salía temprano, muy temprano, tomando un avión en la Ciudad de México, antes de la pandemia, me encontraba frecuentemente a grupos de trabajadores mexicanos que iban camino a Canadá. Este tipo de arreglo temporal de trabajadores a Canadá ha estado funcionando durante varios años. Lo que no he sabido es cómo ha estado funcionando y si ha dado resultado. ¿Tú nos puedes orientar acerca de eso? Uh-huh. Canadá también tiene un programa de migración laboral. Lo que te puedo decir que es interesante es que durante el año pasado el programa de migración laboral en Estados Unidos siguió funcionando de manera como siempre. Es decir, si bien Estados Unidos decidió cerrar la frontera sur para trabajo no esencial, las personas con visa de trabajo H2, es decir, para trabajo de bajos salarios agrícola y no agrícola, seguían pasando como si nada. Es decir, de hecho, se hizo más fácil el proceso de reclutar a personas bajo estos programas. De hecho, la pandemia realmente, si bien les etiquetó como personas trabajadoras esenciales, también exacerbó la vulnerabilidad que tienen estas personas migrantes. Entonces, creo que es importante lo que comentas, porque esto no es un problema único de la migración laboral de los Estados Unidos. Lo vemos a través de toda la región. Y de hecho, lo que está proponiendo AMLO es también un giro a este programa de manera que incluiría también a personas del Triángulo Norte. En su momento también ha sugerido propuestas de migración laboral parecidas como de trabajo temporal para que personas trabajen en México. Entonces, este es un problema regional, pero también lo vemos a nivel mundial. Lo vemos con personas trabajadoras migrantes en Qatar, en Europa, y es muy preocupante no nada más la estructura de estos programas de trabajo temporal, sino más que nada el hecho de que no están reflejados
reflejando las realidades y voces de las personas que están participando dentro de estos programas. Déjame preguntar si José Partierra está con nosotros. Le tengo que pedir una disculpa a usted y a José porque en este movimiento de cajas no sé qué pasó y José Partierra no está participando en este segmento, pero estamos haciendo ya todo para que entre José, que es el que sabe acerca de cuestiones migratorias y es el que sabe más a fondo de este tema. Dime una cosa, si no hay si hay algún tipo de arreglo. Ahí está, José. Te estamos extrañando, mil disculpas. y ahora no te oímos, pero te vamos a escuchar. Usted perdone, esto es en vivo y este tipo de cosas sucede en vivo. Además es el primer programa. José, ¿me oye? Bueno. Ahorita solucionamos el problema de que no escuchamos a José. Pero, Ivy, si no hay un arreglo en cuanto a inmigración, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con todos los que están en la frontera todavía esperando? Porque hay una gran cantidad de extranjeros, decía yo, no solamente centroamericanos, sino de gente que llegó del mundo entero y que vio la oportunidad de entrar a los Estados Unidos hasta que Donald Trump lo cerró. Pero esa gente se inscribió en la posibilidad de buscar algún tipo de asilo. Algunos entraron, otros siguen detrás de la frontera con México. A los niños se les dejó entrar, a las familias enteras se les detuvo. Entonces, este tipo de cosas ha hecho que en las ciudades fronterizas mexicanas haya mucho malestar porque la gente que llega ahí pues tiene que vivir en algún lado y termina viviendo en la calle. Y entonces creando cinturones de miseria y levantando tiendas de campaña en donde menos debería hacerlo. Todo esto ha provocado mucho malestar y mucha comezón entre los mexicanos. No en la Ciudad de México, porque desafortunadamente, tanto de Washington como de la Ciudad de México, las dos fronteras están muy lejos. Y muchas veces la gente que nos ve en la Ciudad de México y la gente que nos ve en otras ciudades en los Estados Unidos, se da cuenta que no sienten el mismo dolor que sienten aquellos que están en Tijuana, o en El Paso, o en Nogales, o en Laredo, o en cualquiera de los 340 y tantos puntos fronterizos que existen entre México y Estados Unidos. Y ya ni decir de la frontera sur. Pero en cuanto a esta gente, ¿qué pasaría con ella, Ivy? Lo que pasa es que el programa de asilo en los Estados Unidos es muy limitado, es un proceso muy largo y realmente no está respondiendo a las necesidades de las personas que llegan a la frontera. Lo que mencionabas antes sobre personas que ven la oportunidad de ir a Estados Unidos es interesante porque en realidad, más allá de una oportunidad, Estados Unidos tiene una responsabilidad bajo el derecho internacional a recibir, a acoger a estas personas que están en situaciones peligrosas. Entonces, realmente lo que vemos es que por medio de este sistema fallido de asilo, en el que básicamente se le está negando el acceso a personas que están en situaciones peligrosas, Estados Unidos está deslindándose de sus obligaciones en virtud de tratados internacionales y está tratando de recurrir a estos programas de trabajo temporal de una manera que causaría que estas personas que están en la frontera sur, que pasan por circunstancias inimaginables a lo largo de su trayecto, por buscar un puerto seguro en Estados Unidos y por perseguir su derecho humano a la seguridad, están siendo canalizadas a un programa de trabajo temporal que las explotaría durante su estadía en Estados Unidos y las sentenciaría a regresar a sus países de origen a ser violentadas. Entonces, en realidad, tenemos dos sistemas que están, no digo quebrados, sino fueron construidos para explotar y para violentar básicamente a las personas, en lugar de poner sus necesidades y en el corazón de estas políticas. Entonces tomamos el programa de asilo, tomamos los programas de trabajo temporal, los combinamos en esta propuesta que están pasando tanto la administración de Biden-Harris, pero también está sugiriendo AMLO, y estamos de alguna manera confundiendo estos dos temas que su única similitud es que son fallidos y que no están poniendo las necesidades de las personas afectadas en el centro de las propuestas.
Déjame mencionar otra cosa, porque la tenemos que mencionar. Hay muchos mexicanos que en México no quieren tener este tipo de tráfico de Centroamérica a través de la República Mexicana. Ellos dicen, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo por qué estar pagando los platos rotos a Estados Unidos porque no se hacen otros arreglos. Tienen derecho a quejarse acerca de esto. Cuando hablo acerca de esto, todos mis amigos centroamericanos entonces me quieren mandar veneno porque dicen, ¿cómo es posible que nos estés traicionando cuando estás viendo las necesidades? La verdad de las cosas es que es una situación muy difícil. ¿Cómo haces para que la gente pueda llegar hasta la frontera a la que quieren llegar sin tener que pasar y dejar toda la cantidad de malos sabores, y no por culpa de quién sabe de quién, pero por malos sabores que se dejan a través de diferentes ciudades mexicanas y en la que los mexicanos están diciendo, yo por qué tengo que estar pagando platos rotos de Estados Unidos? Creo que es parte de ver los problemas de la región de manera conjunta, de vernos como una comunidad regional y de ver que la responsabilidad de asegurar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto depende de todas nosotras, ¿no? Entonces, creo que una forma de verlo es también estas circunstancias de violencia, efectos del cambio climático, no es algo que nada más está afectando al Triángulo Norte, es algo que ha afectado a todas las personas mexicanas, sobre todo a lo largo de las últimas 2 décadas. El crimen organizado es un problema gigante para la región. Entonces, creo que si vamos a hablar sobre soluciones y propuestas regionales, realmente tenemos que ponerlos la camiseta y decir que de qué manera vamos a contribuir al problema y cuestionar de qué forma somos parte del problema también, ¿no? Y creo que es importante tomar esta responsabilidad porque de tal manera podemos rendirle cuentas a nuestro gobierno. Si no tomamos la responsabilidad sobre lo que está pasando con las personas de nuestra propia región, va a ser muy difícil rendirle cuentas a nuestro gobierno. Y la realidad es que los gobiernos de toda la región tienen la responsabilidad de atender las necesidades de estas personas que están solicitando asilo, porque eso es lo que acordaron bajo los tratados de derecho internacional. Y tenemos que, si queremos luchar por un mundo en el que haya justicia, dignidad y respeto para todas las personas, tenemos que asegurarnos que nosotros veamos nuestra parte y lo que podemos contribuir para construir esta clase de mundo. Unificación familiar es sumamente importante cuando estamos hablando, para empezar, de cualquier población, ¿no? Creo que algo que nos llama la atención muchísimo es el ver el sistema de inmigración de manera un poquito más extenso y decir, se están deportando a personas, se están separando familias, se están criminalizando a personas inmigrantes, como le estabas diciendo. Luego vemos estos programas de trabajo temporal que están tratando de alguna manera abastecer la mano de obra en los Estados Unidos y también promueven la separación familiar. En realidad es muy difícil que una persona con una visa de trabajo migre con su familia. Por lo tanto, es como si la separación familiar es parte fundamental de estos programas de trabajo temporal para crear una fuerza de trabajo que sea fácil de disponerse. Creo que otra cosa muy, muy importante de la que estás hablando también es sobre las contribuciones de personas migrantes a la economía. Y creo que esto es sumamente importante y tenemos que asegurarnos también que estemos viendo este movimiento de justicia laboral de manera más extensa y decir que al final, si estamos lastimando a una población de personas trabajadoras, estamos haciendo daño a todo el resto de la fuerza laboral, porque al final, si estamos suprimiendo los salarios de una población específica, esto afecta a la fuerza laboral nacional, pero también afecta a todas las personas de la región de alguna manera. Creo que también por eso es muy importante para nosotras, algo que estamos impulsando es el fortalecer los derechos de personas migrantes bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. Y de hecho metimos la primera petición junto a 2 trabajadoras migrantes alegando que hay discriminación sistémica en los programas de trabajo temporal, porque sabemos que a las mujeres se les niega la entrada
a estos programas de trabajo temporal, Sí. se les discrimina de manera sistemática y se les canaliza a trabajos de menor salario. Entonces, hemos metido esta queja en contra del gobierno de los Estados Unidos para lograr reformar estos programas de trabajo temporal de una manera que reflejen las realidades y las prioridades y los abusos que están enfrentando las mujeres migrantes. Y estos programas de trabajo temporal no se te parecen un poquito a los antiguos programas de bracero que existían en este país hace muchos años. Porque el problema ahí, viene el trabajador temporalmente, no tiene posibilidad de quedarse aquí de forma permanente, son explotados por los empleadores y después se tienen que regresar a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde sea. No es una solución. Efectivamente, eso es lo que veíamos. Y la situación ahora es que todo esto que usted ha oído o ha escuchado tiene que estar siendo planchado en este momento, porque la reunión entre la vicepresidenta y el presidente no es que vayan a sentarse y vayan a ponerse a discutir, es que ya todo está discutido y ellos van solamente a firmar y a afirmar o reafirmar lo que se diga en los acuerdos que están siendo movidos en este momento. Son difíciles y por eso le pedimos a Ivy que estuviera con nosotros. Muchísimas gracias, Ivy, por estar en el programa. Te lo agradecemos mucho. Tú eres una de las amigas más del programa. Te consideramos así. Qué bueno que estás en el primero. Vas a estar en muchos más si no te lo permites. Y regresa cuando tú gustes. Muchas gracias. ¿Y en qué parte del planeta se encuentra Ivy? Mil gracias, Armando, y mucho gusto, José. Mucho gusto, Ivy. Estoy basada en Ciudad de México. Somos una organización binacional. Tenemos oficinas en Estados Unidos, en Baltimore, en Ciudad de México y en Oaxaca, cuando nos quieran visitar. Oaxaca, Oaxaca. El lugar encanta preferido Oaxaca. de México, José, por cierto. Sí, a mí. Muchas Oaxaca gracias, es lo Ivy. máximo. Muchas gracias. Gracias. Te agradecemos mucho. José, hay algo que ocurrió esta semana de la que quiero dar de una probadita a la audiencia y es algo ya de salida. Esta semana el Papa Francisco hizo algo que mucha gente dudaba que fuera a hacer y esto es establecer las reglas y los parámetros para que haya un castigo verdadero a aquellos curas y aquellas funcionarios altos de la iglesia, y me refiero desde el más alto cardenal hasta el último de los presbíteros, para castigarlos y por aquellos que hayan aceptado y hayan condonado y hayan escondido a los curas que fueron culpables de pederastia. Tenemos un reporte acerca de esto y queremos que ustedes lo vean. Si Marvin está listo, vamos a enseñarlo ahora. El Papa Francisco respondió a las víctimas de pedofilia y reformó el Código de Derecho Canónico. Eso hará posible castigar y expulsar a los obispos que con conocimiento de causa ignoren o encubran a los sacerdotes acusados de pederastia o de acciones de perversión contra menores o incluso contra adultos. Ma soprattutto i recenti scandali emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia hanno però fatto maturare l'esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico. El Papa es un reformador que, obligado por las circunstancias, escuchó las quejas de expertos legales que le dijeron que la última reforma al derecho canónico de 1983 no les dio las armas legales para defender a los fieles. Por eso la nueva ley canónica penalizará a los sacerdotes que atraigan perversamente con engaños a menores o a adultos vulnerables para incitarlos a participar en material pornográfico. Così come eventuali condotte simili con persone adulte ma commessi con violenza o abuso di autorità. Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos o con otras distinciones, para luego explotarlos sexualmente y todavía más allá. Castigará con toda energía a los sacerdotes de cualquier jerarquía que conserven imágenes de pornografía infantil. Las sanciones podrían llegar hasta la expulsión de la iglesia.
La Iglesia Católica tendrá que actuar distinto una vez que ha transformado sus leyes de derecho internas, específicamente ampliando el periodo de vigencia del delito en las leyes para que las víctimas puedan asumir y entender la agresión y así proceder con mayor libertad contra el abusador antes de que el delito prescriba. Además, los menores abusados deberán ser indemnizados. The new law targets lay people who work for the church. This can be a school principal, an administrator of a parish, or an economist. Now they too can be removed from office, forced to pay fines if they sexually abuse minors or adults. El Vaticano ya agilizó los procesos administrativos, requiriendo que todos los casos se envíen para su revisión a la Santa Sede. Cada fin de semana vamos a estar aquí, José Per Tierra y yo, esperándolos a ustedes, los amigos de este programa que van a estar aquí. José, muchas gracias. Gracias a ti, Armando, y me alegro mucho. Me alegro mucho ver que la Iglesia Católica ha decidido proteger a los niños y no los curas. Y ahora. Es algo muy importante, es un tema que debíamos tener y es un tema que a mucha gente le interesa en todas partes del mundo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, José. Nos vemos la próxima semana o la siguiente, creo que es la siguiente la que vamos a estar aquí. Pero bueno, ya le dejaré saber en dónde estaremos y cuándo nos veremos aquí. Le agradezco mucho que esté con nosotros, sea uno más de nuestros amigos. Hasta la próxima.